の出番ですか？任せてください。Hay muchas cosas que hacen interesante un juego de peleas. Puede ser el estilo visual, la complejidad del gameplay, la expresión personal, muchos elementos que son los que nos motivan a seguir jugando. Sin embargo, creo que uno de los más importantes y con bastante diferencia son los personajes. No solo nos producen algún apego a nivel afectivo con ellos, sino que pueden ser lo que determine si realmente nos interesa un juego o no. Con dificultades variables, algunos siendo extremadamente accesibles y otros algo más complejos, la verdad es que es un entramado muy llamativo y muy interesante de analizar dentro del género. Y es por eso que quería dedicarle este pequeño video a iniciar una sección en este canal. Como ya saben, mi fascinación son los juegos de pelea, así que comenzaré con esta pequeña iniciativa para compartirles justamente lo que más me gusta de los personajes que yo utilizo. Obviamente no tengo la expertise para hablar de todos los personajes, pero sí me gustaría atender a mínimo los que yo utilizo, y así compartirles un poco qué es lo que me llama la atención de ellos, por qué me gustan y en general quizá abrirte una nueva perspectiva sobre el mismo. Compartir tu gusto en un main es bonito, en general es una experiencia que puede ser muy placentera y muy agradable para el resto. Profundizamos un poco en el personaje, llamamos la atención sobre qué le ve la gente al momento de jugarlo, etc. En este caso les voy a hablar un poquito de Bridget de Build It Strive. Siendo quizá el personaje con la mejor recepción en toda la historia del juego, se ha convertido en un icono para mucha gente y la verdad es que es bastante llamativo que haya generado un efecto tan grande, siendo que sí es un personaje relativamente usado, pero a nivel de competitividad, bueno, digamos que no ha tenido su mejor racha sino hasta hace muy poco. Es por ello que el día de hoy les voy a presentar mis 5 razones por las que deberías jugar Bridget. Es difícil definir en qué arquetipo encaja Bridget, pero por lo general creo que se mueve por allí y allí con personajes de mix-up muy marcados y cierto control de neutral. Las comparaciones más obvias que se pueden pensar son justamente con Ino y con Miria, a pesar de que Bridget utiliza un tipo de high-low mix-up bastante más complejo, en el que se obliga al oponente a jugar alrededor del yo-yo en vez de simplemente crear un escenario de setplay y desde allí empezar a hacer adivinar al oponente. Y creo que eso es lo que hace el personaje más interesante en este respecto, su impredecibilidad. Ya sea que quieras atacar por ahí, por abajo, intentar crossover más elaborados o incluso crear escenarios que, aprovechándose de Tiger Knees, pueda llevar a cierta seguridad incluso para baitear DPs. Bridget en ese respecto es un personaje muy completo y sí, por supuesto que si la comparamos a como era en XX, el personaje ha perdido muchas herramientas, pero la verdad es que en el contexto de Strike, que es un juego relativamente más controlado y bastante más sencillo, las herramientas de Bridget son más que suficientes y la verdad es que últimamente hemos estado viendo muchos resultados con ellas. Del mismo modo, su control del neutral es bastante llamativo y entendería que ese fuese uno de los principales motivos por los que mucha gente quisiese dar una oportunidad. Y sí, evidentemente no son normals tan seguros como los que podrían ser, por ejemplo, Rap Letal, pero la verdad es que están bastante bien. Si se usan con cabeza y sabes jugar en los rangos en los que el personaje está más seguro, Bridget no te decepcionará. Con esto no quiero decir que Bridget son de los personajes más difíciles del juego, no lo creo para nada, pero esas 4 estrellas son la mayor mentira de la historia. Bridget es complicada, no en un sentido puramente mecánico, sus inputs son relativamente sencillos y aunque requieren de un buen control de spacing y tal para poder poner en marcha su plan de juego, lo cierto es que no vas a comerte la cabeza en ningún momento cuando se trate de dropear combos o tal. La mayoría de las veces, si eso llega a pasar, va a ser efectivamente por una cuestión de mal timing o incluso un mal posicionamiento del yo-yo que te deje en un punto desfavorable como para poder seguir el combo. Y estos son precisamente los escenarios en los que Bridget puede llegar a demostrar ser bastante más complicada de lo que parece a simple vista. Y esto es algo bueno, Bridget te va a pedir constantemente revisar tus decisiones y tu plan de juego. Incluso sus rutas más seguras en corner pueden llegar a tener gaps bastante fáciles de explotar o muy vulnerables a DPs, por ejemplo. Así que sí, el personaje puede parecer bastante seguro en un inicio, pero como el oponente comienza a ladear un poco en tu contra, las vas a tener más complicadas. Si eres la clase de jugador a la que le gusta estar constantemente revisando sus decisiones o viendo qué cosas nuevas puede implementar, ir profundizando y puliendo su gameplay, Bridget tiene bastante en ese respecto y creo que en general es una muy buena opción para alguien que quiera meterse de lleno en el juego. Sí, no es el personaje más fácil, tampoco es el más difícil, pero sí es uno en el que vale la pena meterle su tiempo. Tiene herramientas lo suficientemente versátiles para ser muy llamativas para muchísima gente y la suficiente profundidad para poder explorarlo en toda la plenitud que uno quiera dedicarle.
Como tercer punto, y este es el más llamativo para la mayoría de la gente, sí, quería destacar la personalidad del personaje. Su historia sigue siendo interesante, sigue siendo llamativa, el personaje es bastante querible y aunque tuvo un viraje a un punto más moe con esta última entrega, lo cierto es que sigue siendo el agrado de gran parte del público. En lo personal, la mayor pérdida es el uso de Roger, que ha quedado relegado a acciones muy puntuales, y sin embargo está mejor diseñado que nunca, a nivel visual, sus animaciones, expresiones, todo, incluso la voz. Roger, el osito, es bastante adorable y acompaña muy bien a la animosidad del personaje. Bridget además es el personaje que más se mueve en todo el juego, sus animaciones están construidas genial y la verdad es que sí, esa es una de las cosas que no te gustan de Strive, lo estoicos y rígidos que pueden sentirse muchos personajes al momento de moverse. Bridget suple muy bien esa falta de expresividad que puede llegar a ver un poco en el juego. Y es que eso es lo llamativo, si es por una cuestión puramente estética, Bridget lo suple a la perfección. Vamos a entender por game feel la parte más bien táctil que se produce al jugar. Esto es difícil de explicar, pero cuestiones como el peso, la movilidad, la velocidad del mismo, su inercia y en este caso específico también el control aéreo y el manejo del mismo, todos esos elementos contribuyen a darle un game feel muy particular. Si bien Strive es un juego bastante más aterrizado que sus entregas pasadas, la verdad es que Bridget tiene buenas opciones de movilidad aérea, ya sea poniendo el yo-yo y utilizando rolling movement para poder maniobrar en varios rangos, pudiendo cancelarlo preventivamente con ataques, volviendo a subirse y volviendo a atacar. Su control aéreo se encuentra entre los más complejos y profundos del juego. Además, incluso comparándolo con otros bastante elaborados, como por ejemplo lo podrían ser Miria, Bridget es mucho más libre en ese respecto. Como está condicionado en especial que conlleva un arco de movimiento bastante extraño, su profundidad al momento de abordarlo es bastante amplia, haciendo del desplazamiento de Bridget quizás su punto más atractivo y el motivo principal por el que destaca dentro del juego. Si eres alguien que disfruta estos elementos, específicamente lo referente a la movilidad, con Bridget no puedes equivocarte, es prácticamente la mejor opción que tienes disponible en este juego. Por último, quería señalar el potencial de Bridget. Con esto me refiero a la proyección que le puedo ver, que estamos en la mejor época posible para incursionar en el personaje. Verán, Bridget en su lanzamiento no fue un personaje particularmente llamativo, al menos a nivel de gameplay. Sus opciones estaban allí, la identidad del personaje se mantenía, por supuesto, pero algo faltaba. Había cosas que no parecían funcionar y en general fue rápidamente tildada como uno de los personajes más débiles del juego. Sin embargo, con el último parche ha despegado bastante y es sorprendente porque si vemos los resultados de, por ejemplo, el último torneo de Frosty, Bridget acabó siendo el personaje con mayor representación en todo el top 48. Si bien, por supuesto, esto también puede deberse a la inexperiencia en el matchup que muchos jugadores profesionales tengan, sí es llamativo como mucha gente ha comenzado a voltear a verla. No solo jugadores como Hush o Diefan han tenido resultados bastante sólidos con el mismo desde hace rato, sí, pero ahora que jugadores como Hotashi o Supernoon están comenzando a considerarlo usarla de secundario, la verdad es que puede venirse un segundo momento de descubrimiento para el personaje. Por el tipo de diseño que tiene, jugando con las físicas del juego para su desplazamiento, sí, son personajes que tienen mucho potencial de desarrollo y la verdad considero que estamos lejos de alcanzar su cenit todavía. Pienso que se va a venir una nueva generación de jugadores de Bridget y en el caso de nosotros, personas que simplemente jugamos a un nivel casual, siempre hay algo nuevo que vamos a poder aprender de ellos, por supuesto. Y es que eso, nada, el futuro de Bridget se ve bastante brillante y no hay mayor indicativo a mi modo de ver de que un personaje vale la pena que instalarnos en un momento en el que la gran mayoría de jugadores profesionales comiencen a ver su potencial. Espero les haya gustado el video. La verdad que es un formato bastante distinto al anterior, pero sin embargo quería compartir estas pequeñas impresiones que tenía sobre mi main actual en Guilty Gear Strive. Como comentaba en la intro, sí, los personajes son la cosa que a mí más me gusta de los juegos de pelea y compartir sobre ellos es de lo que más me motiva en este respecto. Si el contenido te ha gustado o he logrado que te hayas interesado aún más en Bridget, pues la verdad es que me ayudaría un montón que me des tu apoyo, ya sea dando un like o dejando un comentario o lo que sea. Muchas gracias por ver y nos veremos pronto en un próximo video del canal. Nos vemos.
sé.